La semana del 9 de diciembre, Google ha presentado uno de sus avances más interesantes respecto a las tecnologías inmersivas. Me refiero a Android XR. Este es un nuevo sistema operativo que está dando mucho que hablar en el mercado. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y sobre todo, ¿cómo podemos aprovecharlo? Todo esto te lo explicaré en el siguiente video, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero te estarás preguntando qué es Android XR. Google anunció Android XR como un sistema operativo. Este estaría diseñado para dispositivos de realidad extendida, es decir, realidad aumentada, virtual o mixta, según sea tu necesidad como desarrollador. Lo interesante es que este sistema operativo integrará muchos otros elementos como por ejemplo el asistente Gemini AI de Google. Además, es evidente que si hablamos de un sistema operativo, también estamos esperando la llegada de un hardware que sea capaz de soportarlo. Me refiero a que llegarán los futuros Smart Glasses y por supuesto el próximo headset. Ya Google tiene un historial de fracasos respecto a visores de realidad aumentada o virtual, pero creo que ya estamos en el momento perfecto, pues ya existe la tecnología adecuada, la madurez del mercado y los precios cada vez más asequibles para el público. Google intentará lanzar un nuevo headset, pero esta vez de la mano de otro gigante, de Samsung. Así es, Google y Samsung unen fuerzas para crear un visor que soporte Android XR y muestre todas las capacidades necesarias para ser el líder del mercado. El visor, por el momento, se llama Mohan, que significa infinito en coreano. Lo que hemos visto como avances es que este dispositivo buscará generar bastante contenido y aplicativos útiles para impactar de manera positiva a los usuarios que buscan utilizar estas tecnologías en su día a día. La gente busca cómo integrar estas tecnologías en su vida. Por ello, utilizar Google Maps, acceder a YouTube o compartir pantallas son una de las cosas indispensables. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ya practicar o probar? Todas estas tecnologías estarán disponibles para el 2025, pero ya podemos hablar de un SDK, Android XR SDK por supuesto. Google estará lanzando una versión preliminar para desarrolladores. Me refiero a un completo kit de desarrollo para Android XR. Con este SDK podemos crear y desarrollar experiencias que mezclen los mundos virtuales y físicos utilizando API de Android, herramientas y estándares abiertos creados para las tecnologías inmersivas. Básicamente se puede decir que si ya desarrollas para Android en un futuro, también estarías desarrollando para el mundo inmersivo. La forma de creación de estas apps o experiencias será muy comunes a las actuales, es decir, podemos utilizar Kotlin, Unity y demás. Existe un SDK importante llamado Jetpack XR, que tiene bastante contenido relevante. Por ejemplo, tiene Composer, que permite crear diseños de interfaz espacial para tus próximos proyectos inmersivos. También tenemos Material Design, que incluye componentes y diseños que se adaptan automáticamente al mundo XR. También tenemos Scene Core, que proporciona la base para crear experiencias 3D personalizadas. Y por último, tenemos AR Core for Jetpack, que aporta capacidades de realidad aumentada para generar la percepción ideal para que tu app comprenda el mundo real. Ahora falta que esto se haga realidad. Esperemos el próximo año para ver el headset de realidad mixta, así como el SDK preliminar. Yo por lo pronto me he suscrito a la lista para probar todo lo nuevo. Creo que más adelante podemos crear una app simple y lanzarla en modo developer y así testearla. Ya sabes que aquí en Emilius VGS te daremos toda la información necesaria sobre el mundo de la realidad aumentada, virtual y mixta. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.